Bienvenido al nuevo ciclo, chicos. Empezamos el 2020 un poco de una manera bastante inusual debido a la emergencia sanitaria, pero no estamos de vacaciones, así que algo hay que hacer. Les voy a colgar un material en el grupo, además de este video y otro pequeño video que después les digo de qué se trata. Y este material trata sobre, un poco para presentarnos, ¿no? Sobre Grecia y la democracia, o sea, dónde empezó la filosofía y la democracia. Ustedes seguramente van a querer saber de qué es la filosofía. Hoy no me voy a detener en el concepto de filosofía, pero por lo pronto lo que podría decirle que la filosofía es algo esencialmente humano, algo que toda persona humana aspira, que es el saber, o sea, al que pretender alcanzar la sabiduría, ¿no? Y eso es la tarea de la filosofía, esa es el hecho de filosofar de la persona, o sea, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del saber. Y cómo se origina la filosofía en esta Grecia. Bueno, hay unos motivos de por qué surge esto, y tanto en un lugar geográfico, en un tiempo histórico, dentro de una sociedad con ciertos tipos económicos, sociales, políticos o sistema de gobierno, y que se da justamente, que se da el, el, el ambiente para que se dé la filosofía. Bueno, y entonces ustedes van a trabajar en base a eso. ¿Y qué es lo que había antes de la filosofía? Entonces, bueno, la gente, por ejemplo, igual que acá, ¿no? En Misiones, por ejemplo, tenemos las leyendas, ¿no es cierto?, del Urutaú, del Pombero, de la del Yacyretá, perdón, y son mitos, ¿no? O sea, ¿qué son los mitos? Son creencias que vienen de generación en generación y transmiten, ¿no? Y que la gente cree en eso. Y así también en Grecia habían mitos, ¿no? Que justamente Homero en sus poemas, la Ilíada y la Odisea, relata hechos fantásticos, ¿no es cierto?, de unas epopeyas, de unos héroes que se enfrentaban con unos dioses malignos y a quienes vencía, y esos héroes, y cómo era. Esa es la diferencia, por ejemplo, que se da con un pueblo cercano como es el de Judea, por ejemplo. Los judíos, por ejemplo, jamás se van a imaginar de que se van a enfrentar a su Dios. Todo lo contrario, ni siquiera mirarlo, ni siquiera pueden nombrarlo. Por eso le dicen Yahvé, le dicen el que es. ¿Por qué? Porque no pueden nombrar el nombre de Dios, además no lo sabe. El Dios él, o sea, ¿y qué es eso? El que es, ¿no? El que es. Y, o sea, que se refieren a él como el que es, ¿no? No puedo darle un nombre porque no, eso sería como querer humanizarlo, y no tiene nada que ver con la naturaleza humana. Y sin embargo los griegos sí, estaba el dios del trueno, el dios del rayo, el dueño del rayo, ¿no es cierto?, el de las tempestades, como era, incluso hasta las personas tenían, por ejemplo, cuestiones así como que representaban la ira, la sabiduría, las habilidades técnicas, ¿no? Y, y que el mito tiene que ver con algo con la religión, y sí, si hablamos con dioses, bueno, hablamos de religiones. Y en Grecia incluso las religiones estaban muy ligadas a las leyes de la polis, de la ciudad. Y entonces, ¿y qué es lo que hicieron los filósofos? Así como los griegos podrían enfrentarse con los dioses, también los filósofos empezaron a ver cuál es el verdadero origen de las cosas, ¿no? De dónde provienen todas las cosas, ¿no? Y entonces, y así surgen los primeros filósofos que podíamos nombrar físicos, o sea, que observaban la naturaleza.
Y a ver, acá por ejemplo veo una pregunta en este material que dice, ¿existe la verdad? ¿No? Y cómo podemos encontrar la verdad, y la verdad lo podemos buscar únicamente a través de la luz de la razón, y esos mitos los podemos explicar racionalmente. El tema del por qué brotan los vegetales, por qué crecen los vegetales, lo podemos explicar racionalmente o lo debemos explicar mitológicamente a través de la intervención divina, o, o lo podemos explicar racionalmente. Entonces, volviendo con el material, ahí les va a pedir, son 17 ítems que tienen para hacer un cuestionario, para registrarlo en carpeta, y eso tienen que tenerlo porque después yo voy a mirar las carpetas individuales y ver si tienen registrados los temas en las carpetas. Eso va a ser una nota, y además, como era de ahí, después van a tener que tomar para estudiar, para las evaluaciones, ¿no? Les va a pedir un mapamundi donde van a tener que ubicar el mundo griego y la polis, especialmente Atenas. ¿Y qué es polis? Polis es ciudad, es justamente Atenas es una ciudad, una polis, ¿no? Y también hay unos textos acerca de la mitología griega, recién ya les hablé sobre eso, ¿no? Y cómo era, por último, el tema de la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Demos significa pueblo, y kratos, cracia, es fuerza, poder, o sea que el poder del pueblo, o sea que el pueblo es el que tiene el poder y delega. Como no puede estar todo el pueblo gobernando, entonces delega en sus representantes, y esos son los políticos. Hoy, por ejemplo, lo nombramos los políticos, ¿no? ¿Y quiénes son los políticos? Esa justamente polis, ciudad, ticos, icos, eso es referencia a la ciudad. O sea que el político es aquel que está al servicio de la ciudad, ¿no? O sea que sirve a la ciudad. ¿Y quiénes son los que están en la ciudad? El demos, o sea el pueblo. El pueblo está en la ciudad. O sea que en última instancia sirven al pueblo. Los políticos tienen que servir a los ciudadanos, al pueblo. Hay en un recuadro, hay un ejemplo de una democracia directa, de un ejemplo de Suiza, y hay en un recuadrito que hay una actividad grupal que van a tener que buscar, ¿no? De distintos ejemplos a través de la historia de democracias directas. Entonces, bueno, elijan por grupo uno, así, y después lo van a exponer en clases. También les dije de un video, ¿no? Es un extracto de una película donde se producen unos diálogos de un hombre con la sobrina, después con la casera, y después vuelve a dialogar con la sobrina. Y lo que quiero que traten de atender en esos diálogos los temas de conocer, de creer, de saber, la diferencia entre creer y saber, o sea que fe y razón, ¿no? O sea que para llegar a ese tema del concepto de fe y razón. Bueno, chicos, con eso, y eso también lo registran en carpeta, ¿no? Bueno, chicos, con eso entonces llegamos al final de este video. Saludos a todos. Es una pena que no pueda, bueno, por lo menos ustedes ya me pueden conocer a mí. Después nos conoceremos entre todos. Bueno, saludos.